Bienvenido a esta inmersión profunda en uno de los aspectos menos conocidos de la vida de Adolf Hitler, su peligrosa adicción a una combinación de medicamentos peligrosos y experimentales proporcionados por su médico personal, el Dr. Teodoro Morey. Comenzamos con la aparentemente inofensiva introducción de multivitaminas para aumentar sus niveles de energía durante las incesantes demandas de su carrera política. El escenario fue la electrizante década de 1930, una época de gran agitación sociopolítica. En medio de la agitación, un hombre, un ex soldado, estaba ascendiendo lenta pero seguramente al dominio. Su energía y su carisma incomparable cautivaron a una nación al borde del colapso económico, Alemania. El impulso insaciable de Hitler para transformar Alemania impuso exigencias incesantes a su constitución. Para hacer frente, su médico personal, el Dr. Theodor Morey introdujo en su rutina múltiples sustancias que estimulan la energía, extractos de glándulas animales, preparaciones a base de testosterona, así como mezclas homeopáticas y de hierbas. En ese momento, los efectos científicos de algunas de estas sustancias en el cuerpo humano no se entendían bien, y mucho menos en un individuo con mucho estrés como Hitler. En retrospectiva, resulta tentador etiquetar estas medidas como una serie de errores fatídicos. Con el tiempo, estos brebajes se trasladaron a territorios peligrosos, anfetaminas y otras drogas químicamente experimentales. La obsesión de Hitler por mantener el control y dominar la oposición llevó a una dependencia de estas sustancias, lo que provocó progresivas alteraciones de la personalidad. Estos medicamentos no se administraban para el bienestar de Hitler, sino para manipulación. El propio Morey comentó que el Führer debe permanecer en un elevado estado de excitación. Una agitación que, en retrospectiva como ahora sabemos, jugó un papel complementario en la formación de sus estrategias bélicas. A medida que esta dependencia se profundizó, Hitler evolucionó hasta convertirse en una figura aún más impredecible e inestable. Sus momentos más tranquilos se volvieron fugaces, cada vez más eclipsados por una inquietud neurótica escondida detrás de una fachada de falso poder. En el cenit de su poder, Hitler estaba cada vez más aislado de la realidad, creada por este capullo químico, que resultó ser a la vez fatal y destructor de almas. A pesar de sus efectos muy negativos, el medicamento estaba disponible en grandes cantidades y se utilizaba de forma continua. Las sustancias alimentaron las fuerzas oscuras de la megalomanía de Hitler. Sus visiones cada vez más delirantes de una raza superior, impulsadas por este deseo a menudo maníaco de control, llevaron a la matanza sistemática de millones de personas, encendiendo los fuegos de una Segunda Guerra Mundial con consecuencias catastróficas. Para visualizar el tumulto entrelazado con esta narrativa de química y tiranía, nos aventuramos en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos con tropas que trabajan en condiciones imposibles, hombres y mujeres comunes y corrientes atrapados en la red de destrucción global erigida por un solo loco. Simultáneamente con estas visiones inquietantes está la imagen de un individuo solitario, aislado de la realidad por la mezcla tóxica de sustancias químicas y las ideologías delirantes. Su salud se deterioró, su mente se debilitó y su control del poder disminuyó. Incluso cuando estos factores devoraron el núcleo de su ser, perpetuar el conflicto se convirtió en una obsesión. Sin estar nunca contento con los territorios que había adquirido, Hitler siempre quiso más, jugando un juego peligroso sin un final a la vista. Sin embargo, las mareas de guerra no sirvieron de dieta constante para las victorias. Fracasos desastrosos de campaña, aliados debilitados y una presión inexorable en el frente interno comenzaron a roer la capa exterior de la arrogancia del nazismo. Y, en el corazón de este caos, yacía un solo hombre, el mayor defensor y el principal arquitecto de esta destrucción, un hombre que tenía la piel pálida y un bigote de cepillo de dientes, cuyos puños cerrados y una mirada penetrante se hacían más amenazantes. Por el efecto caprichoso de su cóctel farmacéutico, el otrora carismático líder que había hipnotizado a millones era ahora una sombra de su antiguo yo frágil, encorvado, exhibiendo temblores inquietantes y, en ocasiones, cayendo en un estado trémulo de engaño inducido por la salud. Sus episodios de ira repentina, ataques de depresión y la pérdida cada vez mayor de la realidad se vieron exacerbados por el uso continuo de estos medicamentos potencialmente mortales. Todo su vigor ahora no provenía del pueblo que dirigía sino del dudoso sustento de su vicio. Como trasfondo aleccionador de esta narrativa, también nos encontramos con un grupo de personas valientes que dedicaron sus vidas a frustrar la locura de las ideologías fascistas. Su tenacidad jugó un papel crucial en el inicio de la eventual caída del Tercer Reich. A medida que la soga de la derrota se apretaba alrededor de la maquinaria de guerra nazi, y bajo la creciente presión de su séquito, Hitler se vio obligado a reducir su consumo de medicamentos. En consecuencia, el síndrome de abstinencia se suma a sus ya disminuidas facultades físicas y mentales. Sea testigo de la deconstrucción de un tirano, una implosión del ego recubierta de muletas químicas.
El alguna vez insuperable dictador Holmes y el débil Teal'c brindan una visión que invita a la reflexión sobre la dinámica de poder que se desarrolló entre el hombre y sus medicinas. La culminación de este fascinante viaje nos lleva a las profundidades de la desesperación a las que puede conducir la persecución ciega de la gloria. La historia de Hitler, aunque envuelta en el manto del horror y la fatalidad, hoy exige urgentemente una reflexión, un sombrío recordatorio de las desastrosas consecuencias de llevar la mente y el cuerpo humanos más allá de sus limitaciones naturales. Para superar los amargos recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, las naciones de todo el mundo adoptaron políticas destinadas a garantizar que conflictos tan destructivos nunca más estropeen a la raza humana. Nacieron las Naciones Unidas y los principios de los derechos humanos, y la paz global se consolidaron en su núcleo. Sin embargo, estas cicatrices de la historia continúan plagando nuestra conciencia colectiva, manteniéndonos siempre vigilantes mientras trabajamos incansablemente contra las semillas del odio que alguna vez fueron sembradas, y casi llevaron nuestro mundo a los escombros. Y así, la reproducción de estas imágenes que abarcan décadas sigue siendo no solo momentos de una era pasada, sino una cruda narrativa de poder y desesperación, intentos de control impulsados por un miedo humano mundano a la pérdida, truncando así un ciclo interminable de abuso en un recuerdo duradero de precaución. Las horribles consecuencias de la obsesión de Hitler nos obligan a cuestionar también nuestros comportamientos rutinarios. ¿Con qué frecuencia permitimos que hábitos aparentemente benignos nos consuman? ¿Con qué frecuencia nos engañamos haciéndonos creer que estos patrones de autodestrucción son inofensivos o resolubles? La historia de Adolf Hitler sirve como un recordatorio aleccionador sobre los graves riesgos asociados con permitir que un ego desenfrenado se vuelva loco, llevándonos al borde de la caída. A medida que continuamos descubriendo y comprendiendo la profundidad de esa era despótica, que nunca olvidemos, para que la historia nunca se repita. Salimos de esta inquietante profundización en el pasado, esperando que las páginas de la historia sirvan como guía para nuestras acciones futuras, instándonos a ser más conscientes y más compasivos con nuestro destino compartido como seres humanos. Es en el polvo y los escombros de conflictos pasados donde buscamos las raíces de un futuro pacífico. Un futuro donde las lecciones de las narrativas más desgarradoras moldeen las decisiones que tomamos en los tiempos actuales, por un mundo mejor, libre de las cadenas del odio y la desesperación. Mientras navegamos por las aguas turbulentas de nuestras realidades globales actuales, la historia del vicio obsesivo de Hitler, plagada de horror y fatalidad, subraya la profunda importancia de comprender la psicología humana y reconocer el delicado equilibrio entre ambición y realidad. Por último, a medida que profundizamos en esta exploración de la historia, vale la pena recordar que solo confrontando y comprendiendo el pasado en todas sus complejidades podremos apreciar verdaderamente el valor de la paz, la libertad y la santidad de la vida humana en el presente. Y el futuro. Concluimos este viaje con un llamado a la acción sombrío pero vital. Pasemos las páginas de la historia no para detenernos en las injusticias pasadas, sino para extraer de ellas lecciones que nos llevarán, paso a paso irrevocable, hacia un mundo dedicado sin concesiones a albergar la prosperidad humana y la paz global. Desde los tranquilos exteriores de las metrópolis modernas hasta los apartados rincones de agitación política, la narrativa del vicio obsesivo de Hitler sirve como un recordatorio insistente del genio destructivo de un caos controlado encendido por la incapacidad de gestionar los vicios personales. En última instancia, mientras miramos a través del espejo del pasado hacia el presente y más allá, divinamos la aterradora verdad de que, cuando otorgamos poder ilimitado incluso a un solo individuo, ya sea el líder de un país o nuestro mismo yo, tal poder puede manifestarse progresivamente como una obsesión contra la cual la razón prudente por sí sola puede no tener influencia.